Se inició grabación, ¿verdad? Ujú. Bien. Buenos días a todas y todos los funcionarios y funcionarias que hoy nos acompañan y también algunas empresas también son parte de nuestro auditorio de hoy. Em, el tema que nos convoca es dar a conocer los avances del Programa Nacional de Etiquetado Ambiental y para ello nos acompaña el señor Marco Chinchilla Salazar. Marco es biotecnólogo. Tiene una maestría en gestión ambiental y tiene 23 años de laborar en el Ministerio de Ambiente y en la DIGECA, donde ha desarrollado temas tanto de gestión ambiental como de cambio climático y en los últimos 2 años ha estado trabajando en el tema de etiquetado ambiental. Muchísimas gracias, Marco, por acompañarnos hoy en esta charla que es en el marco de las ofertas de capacitación, de la oferta de capacitación que se brinda a las instituciones públicas y para poder acompañar precisamente el proceso de implementación que tienen en cuanto a los programas de gestión ambiental institucional. Solamente mencionarlo, debí haberlo hecho al inicio, se está grabando para poder posteriormente facilitarles a los participantes la grabación y igualmente en su momento tendremos también podremos compartir la presentación en los mecanismos que normalmente se hace, que es por medio del sitio web de la DIGECA. Em, Marco va a ir haciendo una exposición y él está, ¿verdad? Estableciendo en los momentos, de acuerdo a los temas que va desarrollando, en los momentos en donde abrimos para la participación de ustedes, las preguntas y comentarios y demás. Así que, bueno, sin más preámbulo, lo dejo con Marco. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias, Rosario. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan. Eh, Voy a proceder a compartir pantalla y por favor me confirman cuando, cuando podemos ver la presentación. ¿Se ve? Ujú. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Entonces, sí, me presento nuevamente. Mi nombre es Marco Chinchilla. Trabajo en la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental y de parte de los programas de gestión ambiental institucional me pidieron la colaboración de hoy traerles una presentación del Programa Nacional de Etiquetado Ambiental. La idea, para entrar ya en materia, siempre pasa que se congela la pantalla. Vamos a ver, esperar que... Ok, muy bien. Se está viendo el contenido de la presentación, nada más para confirmar que esté pasando bien. Correcto, sí. Gracias. Sí, es que se me congeló la pantalla. Bien, entonces les decía que la idea de la presentación de hoy es exponerles, conversar un poco sobre los conceptos y generalidades de etiquetado ambiental. La parte conceptual es este punto uno. Como punto dos, explicarles sobre el funcionamiento del Programa Nacional de Etiquetado Ambiental y su estado actual. Y como punto tres, hablar un poco, de manera bastante resumida, sobre el uso de la etiqueta ambiental como instrumento que se podrá utilizar en compra pública estratégica. Y el punto cuatro es hablar un poquito del contexto regional, específicamente de la plataforma que se conoce como Alianza Ambiental de América. Entonces, para iniciar, vamos a empezar con el punto uno de la agenda de la presentación de hoy. Vamos a hablar del concepto y las generalidades de etiquetado ambiental. Bueno, em, como antecedente, tener presente que el concepto de etiqueta ambiental no es un concepto nuevo, es decir, las etiquetas ambientales tienen más de 40 años de estar en los mercados a nivel internacional y es básicamente desde el año finales de los 70, inicios de los 80, que empieza a existir un auge de los esquemas o programas de etiquetado ambiental a nivel mundial. Vean ustedes cómo, según se muestra en esta gráfica, se da un crecimiento exponencial en el número de programas de etiquetado ambiental a nivel global. Esto ocasionó
que los consumidores se vieran bastante inmersos, yo diría que inclusive inundados de etiquetas en los productos. Y precisamente esta gran cantidad de esquemas y etiquetas en productos ocasionó que los consumidores se vieran confundidos, confundidos en el sentido de que no tenían claridad respecto a las etiquetas que veían en los productos, específicamente respecto a quién otorgaba la etiqueta, eh, así, las características ambientales que se indicaban cumplir en la etiqueta eran ciertas o no, ¿verdad? Entonces comenzó a evidenciarse, a plasmarse, sí, a hablarse de lo que se conoce como greenwash o publicidad engañosa. Entonces, a raíz de esta situación, es que a nivel de la Organización Internacional para la Normalización, lo que conocemos como ISO, ¿verdad? Que es un organismo a nivel internacional, se empezó a trabajar una serie de normas de etiquetado ambiental. Estamos hablando de la serie 14020 y siguientes, donde se establecen los principios generales que se tienen que cumplir en los esquemas de etiquetado para que estos fueran confiables, fueran transparentes, fueran verificables hacia el consumidor y de esta forma contar con esquemas de etiquetado ambiental que no se prestaran para la publicidad engañosa, que no se prestaran para el greenwashing. Entonces, acá tenemos, y lo resalto con el puntero, tenemos la norma más importante que da de principios generales y tenemos algunas otras normas como son la 14024 que establece los principios y las reglas para el funcionamiento de esquemas de ecoetiquetado y la 14025, que establece los principios básicos para el funcionamiento de declaraciones ambientales de producto. Ya les voy a explicar específicamente qué consiste en cada una de ellas. Pero primero, me gustaría entrar de lleno al concepto propiamente de lo que es una ecoetiqueta. Entonces, vean ustedes en la parte inferior de la diapositiva, por acá tenemos una resma de papel que tiene un sello de color azul. Este es el Ángel Azul, es un programa de etiquetado ambiental, de ecoetiquetado de alemán, perdón. Tiene más de 40 años, inclusive se ha consolidado como uno de los esquemas más serios a nivel mundial. Y acá tenemos a la derecha una botella con un sello color verde. Este es el sello o la etiqueta del programa nacional que, como repito, es un programa que está dando sus primeros pasos. Entonces, si vamos al concepto, podríamos resumir que una etiqueta ambiental es un sello, una manifestación, un símbolo que se coloca sobre un producto. Y la idea de colocar este sello sobre ese producto es llevarle un mensaje al consumidor. Y básicamente ese mensaje es indicarle que ese producto tiene ciertas características que hace que el producto genere menores impactos negativos sobre el ambiente. Es decir, en palabras sencillas, que sea más amigable con el ambiente. Según la ISO, ¿verdad? Para determinar que ese producto sea más amigable con el ambiente, se tiene que cumplir con una serie de criterios ambientales. Y esos criterios ambientales tienen que estar definidos bajo un enfoque de ciclo de vida. Y aquí ya estamos hablando de algunos términos un poquito más complejos que ahorita más adelante vamos a entrar un poquito en detalle. Bien, ese es el concepto. Entonces, en resumen, una etiqueta es un sello que se coloca sobre un producto y la idea es que el consumidor entienda que ese producto tiene ciertas ventajas desde el punto de vista ambiental. En el marco de la ISO, que son las normas que les mencioné anteriormente, existen diferentes tipos de etiquetado. Empecemos con el etiquetado tipo 1 y aquí hago una aclaración. Anteriormente, la terminología que se utilizaba era etiquetado tipo 1, pero actualmente según las últimas modificaciones a la ISO 1424. El concepto de etiquetado tipo 1 cambió, ahora se conocen como ecoetiquetas. ¿Y qué son las ecoetiquetas? Bueno, son precisamente esos distintivos, esos sellos para identificar que un producto tiene un desempeño ambiental superior. ¿Ok? Y que ese desempeño ambiental superior, en otras palabras, que es más amigable con el ambiente, está basado bajo un enfoque de ciclo de vida. Esto indica que se definen una serie de criterios, que el producto cumple con una serie de criterios y que esos criterios abordan los principales impactos en la cadena de valor del producto.
Ahora bien, ¿quién certifica que ese producto cumple con esas características? Bueno, se requiere que la evaluación del producto, lo que se conoce como evaluación de la conformidad, eh, la realice un ente de tercera parte. ¿Ok? Y ese de tercera parte, eh, para efectos del programa nacional, no es el MINAE, tampoco es la empresa, sino un ente competente, independiente e imparcial. Estas etiquetas se rigen por la ISO 14024 y como lo dije anteriormente, en Costa Rica el programa nacional otorga licencias de uso para este tipo de etiquetas, las que conocemos como ecoetiquetas. Bien, pasamos a las etiquetas tipo 2 que actualmente se conocen como autodeclaraciones y como su nombre lo indica, son declaraciones propias que el fabricante hace sobre su producto. En otras palabras, no existe una evaluación de tercera parte. Es el propio fabricante que bajo su responsabilidad hace una declaración de que el producto tiene ciertas características. Existe una norma ISO para eso, que es la 14021, pero el Programa Nacional de Etiquetado Ambiental, en vista de que no hay un tercero que garantice el cumplimiento de esas características ambientales, entonces no lo promueve como parte del Programa Nacional. ¿Por qué? Porque este tipo de etiquetado, no lo digo que exista en todos los casos, pero este tipo de etiquetado favorece el greenwashing o la publicidad engañosa. Y tenemos por acá el etiquetado tipo 3, que son las declaraciones ambientales de producto. Y esas declaraciones lo que indican son valores numéricos sobre o datos cuantitativos sobre diferentes impactos que tiene el producto. Por ejemplo, huella de carbono, son los gramos de CO2 equivalente que se emite por unidad funcional, o huella de agua, o huella en cuanto a ecotoxicidad, etcétera. Entonces, ese tipo de etiquetado lo que hace es decir, bueno, cuál es la magnitud de impacto según metodologías previamente establecidas y este tipo de etiquetado sí cuenta con una declaración de tercera parte, ¿ok? Y se rige por una norma que es la 14025. En vista de que existe evaluación de tercera parte, en Costa Rica, como parte del programa nacional, sí se incentiva o sí se entregan derechos de uso para declaraciones ambientales de producto. Ok, listo con imágenes, con figuritas. Podemos indicar que para etiquetas tipo 1, aquí tenemos dos ejemplos, son sellitos, ¿verdad? Que van sobre los productos y que la evaluación es integral. Se abordan todos los impactos ambientales significativos del producto en su ciclo de vida. Tenemos otro tipo de etiquetado que no está regulado por normas ISO, pero que se conocen como semi-tipo 1. Estos son programas muy particulares, son etiquetas que se parecen a las tipo 1, pero que sin embargo se enfocan en algún aspecto ambiental en particular. Por ejemplo, el sello FSC, que se enfoca en todos los temas de manejo forestal, ¿verdad? O otro que no está acá, pero es el sello de eficiencia energética, Energy Star, perdón. Energy Star, que se enfoca obviamente en temas de eficiencia energética. Y vean que son semi-tipo 1 porque son muy específicos para un tema o un aspecto ambiental en particular. Ok, tenemos las etiquetas tipo 2 que como les dije son las autodeclaraciones y estos son algunos ejemplos que hemos visto muy comúnmente en el mercado. Y tenemos las etiquetas tipo 3 y aquí lo que quiero resaltar es que las etiquetas tipo 3 dan una magnitud de impacto, ¿verdad? Para diferentes categorías de impacto. Y aquí en la parte inferior que subrayo o que marco con el puntero están los datos típicos que se pueden encontrar en una declaración ambiental de producto. Inclusive hay más huellas, ¿verdad? Hay hasta 19 huellas asociadas a declaraciones ambientales de producto. Bien. Como tal, el resumen, aquí les muestro las diferencias entre los diferentes tipos de etiquetado. Vean cómo la evaluación de tercera parte se presenta en las ecoetiquetas y las declaraciones ambientales de producto, no en las autodeclaraciones. El enfoque de ciclo de vida se presenta en el ecoetiquetado, muy raramente en las autodeclaraciones y en las declaraciones ambientales de producto. Aquí inclusive se requiere de un análisis de ciclo de vida. Para compra pública, en general, perdón, para compras sustentables se utilizan mucho las ecoetiquetas porque ya el sello en el producto me indica que el producto es mejor.
y también se utiliza en menor medida en las declaraciones ambientales de producto. ¿Por qué dije en menor medida? Porque las etiquetas tipo 3 o declaraciones ambientales de producto me dan una magnitud de impacto. Y para entender o comprender esa magnitud de impacto se requiere un conocimiento técnico. Entonces, principalmente son las ecoetiquetas, porque ya la presencia de la ecoetiqueta en el producto ya me indica que el producto es mejor y con eso puedo basar un criterio mental al momento de compra. Bien, eh, esos son los elementos más importantes para diferenciar. Indicarles también que a nivel mundial existe una red global de ecoetiquetado. Ya les mencioné al inicio de la presentación de que el tema de ecoetiquetado ya está trabajado desde hace mucho tiempo, muchos años a nivel internacional. Esta red global de ecoetiquetado o Global Eco-Labeling Network es una red de los programas o esquemas de etiquetado ambiental a nivel mundial que son, llamémoslo, más serios en el sentido de que se basan en las normas ISO, principalmente aquí la ISO 14020 y 14024, que funcionan para ecoetiquetas. A nivel latinoamericano, aquí tenemos el sello ambiental colombiano y este sello brasileño de ABTN, que es el organismo de normalización en Brasil. Esperemos que pronto Costa Rica pueda mostrarse inclusive en esta figura. Ok, em, algunas consideraciones adicionales. Aquí básicamente la idea que les quiero transmitir es que las etiquetas ambientales son cada vez más utilizadas a nivel mundial. Los mercados son cada vez más exigentes en ese tipo de requerimientos y que entonces están siendo más exigentes en combatir el greenwashing, es decir, que los esquemas de etiquetado ambiental cumplan con ciertos elementos básicos para efectos de comercio internacional. Y básicamente es que no se promueva el greenwashing y que los esquemas se basen principalmente en los principios de la serie ISO 14020, que ya les mencionaba, ¿verdad? Que sea evaluación de tercera parte, que estén basados en ciencia, con enfoque de ciclo de vida, etcétera. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Este es un acuerdo sobre cambio climático, comercio y sostenibilidad, que es un acuerdo de índole comercial, pero que incluye un apartado para las etiquetas ambientales y que pide a los países que forman parte del acuerdo que cumplan con esos requerimientos que están en la parte inferior de la diapositiva. Tenemos una Alianza Ambiental de América, a la cual me referiré más adelante, que establece una plataforma de ecoetiquetado a nivel regional. Y tenemos algunos otros elementos, principalmente a nivel europeo, como el Pacto Verde y la Directiva de Declaraciones Ecológicas, o el programa Product Environmental Footprint, programa de huella ambiental en producto, que establecen ciertos requerimientos para efectos de colocar etiquetas en el mercado europeo. Y ya les mencioné sobre el Global Equilibrium Network y inclusive esta iniciativa, iniciativas del gobierno verde, Greening Government Initiative, que también promueve el uso de las etiquetas, por ejemplo, en temas de compra pública. Bien, entonces el resumen de esta diapositiva es transmitir el mensaje de que las etiquetas son un instrumento basado en ciencia, que cada vez los consumidores son más exigentes y por lo tanto tenemos que estar preparados para que esto se convierta en una ventaja competitiva, de manera que Costa Rica, al momento de colocar sus productos en otros mercados, ya esté preparado a esas exigencias. Bien, hasta aquí el primer punto de la presentación. Repito, era el concepto de etiquetado, era conocer los diferentes tipos de etiquetado y la importancia de las etiquetas. Yo quisiera que para efectos de la presentación de hoy hiciéramos diría una pequeña pausa aquí, pero lo que quiero es que ustedes me hagan alguna consulta, que tengan alguna inquietud respecto a la primera parte de la presentación, en caso de que existan dudas. Entonces, hablar un poquito sobre el concepto. Si hay alguna inquietud, siéntanse libres de levantar su manita y hacer la consulta. Si no hay ninguna inquietud, pasaríamos al punto 2. Marco, en el chat sí tenemos una consulta que nos dice las certificaciones de construcción sostenible entrarían como algún tipo de etiqueta ambiental tipo 3. Ok, Eso, aquí la certificación de construcción sostenible es un esquema de etiquetado un poco diferente. Bajo las ISO 1420, 1420, 1424 y 1425 están enfocados propiamente en producto. Por ejemplo, en construcción tenemos declaraciones ambientales para materiales de construcción, ¿verdad? Que ese es el enfoque que se le da, pero inclusive he visto varios programas de declaraciones ambientales de producto que ya están migrando y que están considerando la obra constructiva como tal, ¿verdad? Como una declaración ambiental de producto.
Quizás no basada del todo en la 1425, pero sí bajo un enfoque de declaración ambiental de producto. Ok, gracias, Marco. Sí, esa era una consulta que hacía Sergio Bolaños Campos. Sí, no tenemos nada más en el chat y no hay manos levantadas, y entonces continuamos, Marco. Gracias. Ok, cualquier cosita, siéntanse libre también de colocar sus preguntas en el chat y podríamos abordar consultas sobre la parte conceptual al final de la presentación. Vamos a conversar un poquito sobre el Programa Ok. Nacional de Etiquetado Ambiental. Perdón, Marco, igual seguramente ligado con la primera parte, nos hacen una nueva consulta. Esta es de Eugenio Solís del Poder Judicial y dice, los productos que tengan ecoetiquetas ambientales tipo uno de fuera del país requieren de la licencia del MINAE. La respuesta a esto es no, no, no requieren la licencia del MINAE. Vamos a ver. Em, el etiquetado ambiental, y esto es un elemento que se me olvidó mencionar al inicio, es meramente voluntario. El país, a través del Ministerio de Ambiente y Energía, lo que está promoviendo es un programa de etiquetado ambiental donde ofrece como opción la etiqueta ambiental de Costa Rica. Es un programa voluntario y no evita que en el país circulen otras etiquetas en los productos, ¿verdad? Entonces, para efectos de compra pública, la normativa vigente no hace distinción entre esquemas propiamente, sino que establece ciertos elementos básicos, estoy hablando de compra pública, que se tienen que cumplir en la parte de objetividad, en la parte de uso de normas técnicas, en la parte de evaluación de tercera parte que se prefiera, etcétera, y que existe si un programa de otro país, llámese el sello ambiental colombiano, por decir un ejemplo, cumple con estos requerimientos, perfectamente puede ser considerado a nivel nacional, ¿verdad? En temas de compra pública u otro, ¿verdad? No sé si la pregunta iba por ahí o si me dio un poquito de la misma, pero espero haber contestado y si no, hablamos un poquito al final de la presentación sobre ese punto también. Bien, les decía que vamos a entrar a hablar del Programa Nacional de Etiquetado Ambiental. Básicamente, aquí tener presente que el objetivo del programa es establecer las reglas o lineamientos para el otorgamiento del derecho de uso de la etiqueta ambiental de Costa Rica bajo un enfoque voluntario, ¿ok? En donde el MINAE ofrece la etiqueta como una opción para diferenciar productos de mejor desempeño ambiental. Este programa está basado en el Sistema Nacional para la Calidad. Antes, la ley del Sistema de la Calidad era la ley 8279, ahorita tenemos la ley 10.473. Ya les voy a explicar en una diapositiva más adelante cómo es que se vincula con el Sistema Nacional para la Calidad, pero igual, resaltar que nuestro programa se enfoca en normas internacionales, que son las que les mencioné, la serie 14.020 y siguientes, principalmente la 14.020, la 14.024 y 14.025, para el funcionamiento del esquema. Yo siempre recalco en mis presentaciones esta información que está en la parte derecha de la diapositiva. ¿Por qué? Porque en materia ambiental generalmente utilizamos mucho el lenguaje técnico, tal vez quizás un poco complejo. Las etiquetas lo que hacen es traducir ese lenguaje técnico y complejo en un lenguaje más sencillo para el consumidor. ¿Cuál es ese lenguaje? Bueno, la presencia de la etiqueta en el producto. La presencia de esa etiqueta en el producto ya indica que el producto fue evaluado y que el cumplimiento fue respecto a un conjunto de criterios con base científica. Entonces, esto le facilita al consumidor escoger un producto con un mejor desempeño ambiental, es decir, una diferenciación de los productos. Yo siempre digo que el etiquetado ambiental diferencia la excelencia y ese es precisamente el objetivo de los programas de etiquetado ambiental. Entonces, nuestro programa de etiquetado ambiental considera, les decía, dos tipos de etiquetado: las ecoetiquetas, anteriormente conocidas como etiquetado tipo 1, y las declaraciones ambientales de producto. ¿Ok? Las ecoetiquetas, repito, es el sellito que indica que el producto tuvo que haber cumplido con una serie de criterios definidos con enfoque de ciclo de vida, es decir, que los criterios atacaran, abordaran los principales impactos de ese producto en la cadena de valor.
Y la presencia de la etiqueta indica que el producto tiene ese desempeño ambiental mejorado. Las declaraciones ambientales de producto, recuerden que son los valores numéricos para diferentes categorías de impacto. En otras palabras, un producto con una declaración ambiental de producto no necesariamente indica que el producto tenga un desempeño ambiental mejorado. Indica que la declaración ambiental fue verificada y que las magnitudes de impacto que están ahí corresponden en la medida de que fue verificado por una tercera parte. ¿Ok? Bien, entonces, estas como el listado de las normas que hemos considerado para efectos del programa nacional, ya las he mencionado. Aquí añadir que también consideramos la serie 14040 sobre análisis de ciclo de vida, principalmente para efectos del funcionamiento de el etiquetado tipo 3 o declaraciones ambientales de producto, la 14046 que tiene que ver con huella de agua y la 14067 con huella de carbono en producto. En resumen, esto se hace de esta manera o se hace con el fin de facilitar mecanismos de reconocimiento internacional. En otras palabras, si una organización obtiene el derecho de uso de su etiqueta en un producto, bueno, que se facilite el reconocimiento de esa etiqueta en otros mercados. ¿Ok? Idealmente sin necesidad de que se tenga que hacer una segunda evaluación del producto, sino que esa evaluación sea reconocida. Bien. Nuestro programa se encuentra oficializado, se han emitido instrumentos regulatorios para estos efectos. Aquí nada más mencionar que tenemos el acuerdo 009 MINAE, tenemos una resolución que es la 298 que establece las condiciones de uso de la etiqueta ambiental, tenemos manual de marca eh, y tenemos un conjunto de normas técnicas. Las normas técnicas van desde las normas generales, que son la INTE B8 y B12, pero también tenemos un conjunto de normas técnicas o reglas de categoría de producto. Ya más adelante les voy a explicar qué sería esto. El acuerdo engloba una serie de elementos necesarios para la oficialización. Por ejemplo, quien administra el programa, en este caso el MINAE, quienes participan, aquí estamos hablando de INTECO, ECA, organismos de certificación, etcétera. Y cuáles son las normas de referencia, cómo se hace la evaluación de la conformidad, entre otros elementos. Lo que quiero que tengan presente es que este acuerdo existe, que este es el acuerdo que ofrece el programa y considera una serie de elementos de funcionamiento del mismo, que por supuesto, por efectos del tiempo de la presentación de hoy, no abordaré. Me enfocaré en las partes más importantes del programa. Y que también que existe una resolución, que es la 298, que establece las condiciones de uso de las etiquetas. Bien. Les decía que tenemos un manual de marca. Eh, la idea aquí es que en ese manual de marca sepan que se establecen elementos básicos de colores, diseño, proporciones de la marca de certificación y de los elementos que acompañan la marca de certificación. Entre ellos tenemos el código QR, que dependiendo del espacio comercial de los productos, el tamaño de la etiqueta incluirá este código QR y que este código QR le facilite al consumidor o que el consumidor pueda escanear el código y inmediatamente lo lleva a la página oficial del Ministerio de Ambiente y Energía y que la información que el consumidor tenga acceso le indique que el producto que tiene en la mano evidentemente cuenta con el derecho de uso de la etiqueta, que sepa en qué fecha se dio el derecho de uso de la etiqueta, en qué fecha se vence el derecho de uso de la etiqueta, en fin, que tenga confianza de que ese producto tiene el respaldo estatal y que fue evaluado y que cumple con las características que la norma correspondiente establece. Bueno, este es un producto con la etiqueta, ¿verdad? Una declaración ambiental de producto, DAP. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre el funcionamiento del programa nacional. Para efectos de la siguiente explicación, me voy a basar en el esquema del ecoetiquetado o etiquetado tipo 1. Entonces, el programa tiene tres etapas básicas, inclusive hay una etapa previa a la etapa 1 y aquí es básicamente la siguiente. ¿Cómo inicia todo? Bueno, básicamente inicia cuando el sector productivo levanta la mano y nos dicen que quieren trabajar en etiquetado ambiental. Y aquí tenemos varios sectores que lo han hecho ya, en donde ya tenemos norma técnica
Y a partir de esto y otras consideraciones también que tenemos, empezamos con la etapa uno, esta que está acá. Entonces tiene tres etapas, les decía, una etapa de emisión de normas técnicas, una segunda etapa de evaluación del producto y una tercera etapa de otorgamiento de uso de la etiqueta ambiental. Vamos a explicar brevemente cómo funciona la primera etapa. Bueno, esta primera etapa les decía que corresponde al proceso de elaboración de normas técnicas de etiquetado ambiental. Aquí creo que todos conocemos a Inteco. En Costa Rica, Inteco ejerce la función de ente nacional de normalización, según lo establece la ley 10.473 y el reglamento que designa Inteco como ente de normalización. Inteco lidera o gestiona, la palabra correcta es gestiona la elaboración de normas técnicas, pero entiéndase que no lo hace solo, ¿verdad? Inteco lo que hace es elaborar un proyecto de norma, generalmente para efectos de etiquetado ambiental, lo que hace es recurrir a otros esquemas y toma de base otras normas que existan en otros esquemas y a partir de esto elabora el proyecto de norma. Pero Inteco conforma un grupo técnico, un comité técnico o un grupo de trabajo. Y en ese comité técnico, grupo de trabajo, están las partes interesadas, es decir, el sector privado, idealmente consumidores, el sector público, la academia, entre otros. Y es ese comité el que discute y analiza la norma de manera que se adapte a las condiciones nacionales. ¿Ok? Importante acá, y aquí se los pongo con un ejemplo. Vean que aquí dice que por sus características y ciclo de vida, cada tipo de producto requiere criterios ambientales particulares, por lo que se trabajan normas específicas. En palabras sencillas, pensemos en un producto de limpieza. ¿Cuáles piensan ustedes que serían los criterios clave para que deben de cumplir los productos de limpieza? Bueno, aquí uno pensaría con dos ejemplos. Un criterio de biodegradabilidad o un criterio de ecotoxicidad o la presencia de ciertas sustancias de preocupación. ¿Ok? Uno pensaría en eso, entre otros ejemplos. Pero esos criterios que acabo de mencionar no aplican para otros. Esos criterios no se pueden aplicar en un aire acondicionado. En un aire acondicionado aplican otros criterios que tienen que ver con su eficiencia energética del equipo, con la presencia de ciertos gases refrigerantes con ciertas características, con temas de RIL. Es decir, cada producto tiene su propio ciclo de vida, cada producto tiene sus diferentes impactos ambientales y por lo tanto cada producto requiere su respectiva y específica norma. ¿Ok? Bien, en otras palabras, tenemos normas por categoría de producto. En esta explicación que les he dado de esta diapositiva me he referido a normas, donde se definen criterios ambientales. Eso aplica para el etiquetado tipo 1, o lo que llamamos ecoetiquetas. Para etiquetado tipo 3 o declaraciones ambientales de producto, no se elaboran normas técnicas, se elaboran otros documentos que llaman reglas de categoría de producto. ¿Sí? Una regla de categoría de producto es un contexto diferente. En declaraciones ambientales de producto o etiquetado tipo 3, no se evalúa el cumplimiento de criterios. Lo que se evalúa es que la declaración se pueda verificar y sea correcta. Por lo tanto, las reglas de categoría de producto lo que hacen es definir, llamémoslo de esta forma, la metodología para hacer el análisis de ciclo de vida y después de esto hacer la declaración ambiental de producto. Una pequeña aclaración, una pequeña diferenciación. Bien, en etiquetado tipo 1 o ecoetiquetado, estas son las normas que tenemos actualmente. Tenemos una norma general y tenemos normas específicas para productos de limpieza, para refrigeradores de uso doméstico, para productos de concreto, para materiales impresos, para aires acondicionados y para equipos de refrigeración y congelación comercial. Actualmente, con el apoyo y la cooperación alemana, estamos trabajando en las normas de productos lácteos, otra de productos cárnicos, que no la puse por acá, se me olvidó, y también están por salir normas para pinturas base agua, acero estructural, productos de madera y llantas neumáticas. ¿Ok? Entonces estamos haciendo un esfuerzo por ir incrementando la cantidad de normas técnicas que se emitan. Perdón, valga la redundancia. Eso es un ejemplo de la norma INTB 50. Aquí un pequeño resumen. Lo que quiero que tengan claro
es que cada norma establece su ámbito de aplicación, es decir, para cuáles productos se aplica la norma. Aquí está la descripción de esta norma textual. Y la norma contiene una serie de apartados. El apartado más importante, a mi criterio, es el de criterios ambientales. Y este ejemplo de la norma INTB 50 enumera 9 criterios. Para cada criterio se establece su descripción, es decir, qué se entiende por el criterio, qué tiene que cumplirse, e inclusive, y no está aquí en esta diapositiva, pero inclusive establece cuál es el medio de verificación, o sea, qué documentación se tiene que aportar el solicitante para que en el momento de la evaluación de la conformidad, el organismo de certificación eh, verifique el cumplimiento de los criterios enlistados. ¿Ok? Como esto es nada más a manera de ejemplo para que ustedes vean que propiamente la norma técnica ya contiene el conjunto de criterios ambientales. Em, Les decía que hemos priorizado un conjunto de normas técnicas, indicarles que en cualquier esquema de etiquetado ambiental a nivel mundial siempre se parte de un proceso de priorización. Es prácticamente imposible que un esquema de la noche a la mañana cuente con normas para todos los productos que existen en el mercado, ¿verdad? Eso es como bastante obvio. Y por lo tanto, el país o el esquema correspondiente tiene que definir cómo va a ir desarrollando esos criterios, con fundamento en qué. En Costa Rica, lo que hicimos fue, y esto recibimos el apoyo de la cooperación alemana, fue apoyar el esquema de etiquetado ambiental con las compras públicas del Estado, de manera que las normas se priorizaran en función a los productos que tengan mayor relevancia en compra pública. ¿Sí? Y aquí les decía que estamos trabajando y están por salir. Esa es la priorización que se hizo, una primera priorización, pero dentro de esta primera priorización se escogieron esos productos que tienen esta marca roja en la esquina superior derecha y estas son las normas que ya están por salir, inclusive ya están en consulta pública, se están revisando las observaciones de la consulta pública que fue realizada. Ahora bien, les hablé de normas técnicas, pero también les decía que para declaraciones ambientales del producto, que es otro tipo de etiquetado ambiental, existen reglas de categoría de producto. Estas iniciales, RCP, refieren a regla de categoría de producto. Y estas son las reglas de categoría de producto que ya forman parte de nuestro Programa Nacional de Etiquetado Ambiental. Son bastantes, no las voy a leer, pero aquí ya existen sectores que han avanzado en la solicitud del derecho de uso de etiqueta, por ejemplo, café verde, y aquí lo menciono con Copeterra Azul, cerveza con FIFCO, agua embotellada FIFCO, y esperamos que el número de empresas interesadas en ser parte del programa se incremente en el tiempo. Bien, esta es la definición de regla de categoría de producto que les decía, que no es lo mismo que norma técnica. La norma técnica define criterios que tiene que cumplir el producto. La regla de categoría de producto, por el contrario, define, como su nombre indica, reglas específicas, requisitos o directrices para realizar el análisis de ciclo de vida y la declaración ambiental de producto. Bien, y generalmente, sin querer hacer mucho enredo con esta información, lo que quiero decir es que generalmente nuestras RCPs son tomadas del EPD System, que es la instancia internacional más respetada en declaraciones ambientales de producto. No queremos, como se dice popularmente, inventar el agua tibia, sino que nuestras metodologías y nuestras declaraciones ambientales de producto que emiten las empresas de sus productos respectivos sean comparables a nivel internacional y por eso es que se toman del IPD System. Ok, eso fue el paso 1. Ahora vamos al paso 2. El paso 2 dice evaluación de la conformidad. ¿Qué es esto? Palabras sencillas. Evaluación de la conformidad es evaluar el producto. ¿Contra qué se evalúa el producto? Bueno, contra la norma técnica correspondiente o contra la RCP. ¿Sí? ¿Quién evalúa el producto? Bueno, un organismo de evaluación de la conformidad. Ese es el término que se utiliza, organismo de evaluación de la conformidad, que para el caso de las normas técnicas y el etiquetado tipo 1 se conocen como organismos de certificación de producto. Para el caso del etiquetado tipo 3 se conocen como organismos de verificación. Y ahorita les explico por qué. Ok. em, Si ustedes ingresan a nuestra página, la página de la DGECA,
se va a encontrar esta información. Estos son los organismos que pueden evaluar los productos. Para ecoetiquetado, les decía que se llaman organismos de certificación de productos. ¿Por qué? Porque certifican el cumplimiento del producto respecto a los criterios de la norma técnica. Y ese organismo de certificación tiene que estar debidamente acreditado por el ente costarricense de acreditación. ¿Por qué acreditado? Bueno, porque el ente costarricense de acreditación asegura competencia, independencia e imparcialidad de estos organismos de certificación y por lo tanto mayor credibilidad en los resultados de la evaluación de la conformidad. Aquí tenemos, estas empresas se llaman Auditoría y Consultoría Ambiental, Biomatec e Inteco. Hago una aclaración. Nuestra normativa permite que un organismo de evaluación de la conformidad pueda iniciar temporalmente ejerciendo como organismo de evaluación con un permiso temporal, siempre y cuando el organismo se comprometa a acreditarse. Esos organismos que están acá se encuentran actualmente en proceso de acreditación con el apoyo de la cooperación alemana, desde el punto de vista financiero. Y en declaraciones ambientales de producto, que es el etiquetado tipo 3, no son organismos de certificación, son organismos de verificación. ¿Por qué? Porque verifican el cumplimiento de una serie de pasos o verifican que la declaración y las magnitudes sean correctas a partir de su respectiva regla de categoría de producto. Y tenemos aquí a Inteco. Inteco es el organismo de verificación que ya está acreditado bajo este alcance para el esquema de declaraciones ambientales de producto. Y finalmente, nos vamos a la última etapa, que es el otorgamiento del derecho de uso de la etiqueta ambiental. Palabras sencillas. Una vez que el producto fue evaluado, entonces el resultado de esa evaluación, llámese la certificación del producto o la opinión de verificación, el documento que emite, en otras palabras, el organismo de evaluación de la conformidad, entonces la empresa solicitante toma ese documento, se acerca al MINAE y nos dice, vean MINAE, aquí ya está el resultado de la evaluación de la conformidad y en caso de que todo sea conforme, el MINAE otorga el derecho de uso de la etiqueta por 4 años. Obviamente el MINAE verifica algunos otros elementos eh, que los menciono, que esté el día con la caja, que esté el día con pago de sus tributos, etcétera. Y, pero el documento más importante es el documento emitido por el organismo de evaluación de la conformidad y con eso se otorga el derecho de uso de la etiqueta. Ok, ¿qué pasa si soy una empresa? Aquí voy a tratar de resumir. Yo sé que hoy me parece que están participando algunas empresas proveedoras del Estado. Entonces, ¿cuáles serían los pasos a seguir si nos ubicamos en los zapatos de una empresa? Aquí básicamente es, primero, tengo que identificar. Ok, voy a irme un paso anterior. Siempre estoy diciendo que hay un paso anterior. Hay un paso previo al paso uno. Y el paso previo es identificar qué tipo de etiquetado quiero en mi producto. ¿Ok? Eso es importante. Una vez definido eso, entonces pasamos al paso uno. ¿Existe o no existe norma o RCP para mi producto? Ese es el paso primero. Si no existe, lo que recomendamos es que se acerquen a DIGECO o INTECO para iniciar con este proceso. Entonces, pero si ya existe norma para el producto de interés, el siguiente paso es, y eso es una recomendación, es hacer como una especie de autoevaluación para determinar si mi producto podría cumplir con esa norma, con esos requerimientos, ¿verdad? Es como un paso muy lógico para después, ahora sí, acercarme a un organismo de evaluación de la conformidad y iniciar con el proceso de evaluación del producto. ¿Ok? Aquí recuerden que el organismo de evaluación de la conformidad es el que hace la evaluación propiamente y en caso de que tenga algún hallazgo de la evaluación, se tienen que hacer las correcciones correspondientes. Con el documento final emitido por el organismo de evaluación de la conformidad, ¿verdad? Ese es el documento que se emite el organismo propiamente, que es el paso 5. Entonces, con ese documento me acerco al MINAE y solicito el derecho de uso de la etiqueta. Por cierto, en nuestra página web hay un formulario de solicitud para los que estén interesados ya en formar parte del programa, que se tiene que llenar y presentar. Y, muy importante, el MINAE otorga el derecho de uso de la etiqueta por un periodo de 4 años, pero el compromiso de la empresa
es cumplir con las condiciones iniciales bajo las cuales se les otorgó el derecho de uso. Entonces, para ecoetiquetados, aquí se establecen seguimientos anuales bajo el entendido de que estos seguimientos se enfocarán únicas y exclusivamente sobre criterios que estén en riesgo de cumplimiento. En otras palabras, y con un ejemplo, si soy una empresa de productos de limpieza y obtuve el derecho de uso de la etiqueta ambiental, fue porque cumplí con todos los criterios. Pero si posteriormente al otorgamiento del derecho de uso ocurrió algún tipo de cambio, por ejemplo, en la formulación del producto, que implique o que me ponga en riesgo un criterio como ecotoxicidad o biodegradabilidad. Entonces, el organismo de evaluación de la conformidad se enfocará en esas evaluaciones de seguimiento, en esos criterios que están en riesgo de cumplimiento, ¿verdad? Para verificar que efectivamente sí se encuentren en cumplimiento. En otras palabras, no haría una evaluación completa de todos los criterios. Ok, aquí tenemos alguna información adicional. Él decía que en la página web de la DGECA se encuentran los pasos o los formularios que hay que llenar para el ingreso al programa. Ok, hablé rápidamente sobre qué consiste el Programa Nacional de Etiquetado Ambiental y cómo funciona. Un pequeño espacio de un par de minutos en caso de que exista alguna consulta. No sé, Sí, sí, Marco, aquí tenemos Carla Astorga de Lina, había puesto en el chat que consultaba, dado que la adhesión al programa es voluntaria, ¿cómo se incentivará a que los sectores productivos obtengan la etiqueta 1 o 3? ok, esa es la pregunta que yo llamo la pregunta del millón. Vamos a ver. A nivel internacional estamos claros de que el etiquetado ambiental basado en las normas 14.020, 24 y 25 son voluntarios. ¿Ok? Eso es así. A nivel internacional también en el marco de Naciones Unidas, solo en Costa Rica, Naciones Unidas ha dicho que una forma de incentivar que que las organizaciones pongan la etiqueta en sus productos es amarrar el etiquetado ambiental a la compra pública. Y ese es precisamente el tercer punto de la presentación. En otras palabras, todos sabemos el poder de compra del Estado, es el mayor comprador en el país, y el Estado puede distorsionar desde el punto de vista positivo el mercado de manera que se incremente la demanda de productos con ciertas características, en este caso, la etiqueta que representa ciertos beneficios ambientales. Entonces, el Estado eh, puede, a través de su poder de compra, incrementar la demanda de etiquetas, ¿verdad? Y así las organizaciones ven un beneficio en hacer esa inversión de certificar el producto. Em, Esto se hace así, inclusive existen iniciativas como el GGI, que les mencioné anteriormente, que en ese sentido es que se está trabajando, etiquetado ambiental, compra pública, y existen otros proyectos, por ejemplo, el proyecto de Ecoadvance, que ahorita voy a hablar, que enfocan ese tipo de forma de trabajar en etiquetado ambiental y compra pública con esa vinculación. Y otro elemento, y ese es el elemento quizás el más clave, más importante, y sabemos que la etiqueta ambiental funciona sí o sí, el consumidor tiene claro de qué significa que la etiqueta esté en un producto. Ese es posicionamiento. Posicionamiento de la etiqueta en el consumidor, para que sea el consumidor el que adquiera conciencia, y aquí un paréntesis, adquirir conciencia no es un trabajo fácil en una sociedad, hay que trabajar con mucha paciencia. Eh, entonces, que el consumidor reconozca la etiqueta, que la vea, que sepa qué significa, que tenga un concepto de que esa etiqueta en el producto es porque el producto genera menores impactos y promover que sea a través de esa identificación que se incremente la demanda también. Entonces, en otras palabras, hay que tener una estrategia de marketing. Con el apoyo de la GIZ, en el marco del proyecto EcoAdvance, ahorita estamos trabajando en el diseño de una estrategia de marketing y esperemos que en los próximos meses ya empecemos con esa estrategia para empezar a publicitar, a posicionar la etiqueta en el mercado. Ok, me extendí un poquito, pero bueno, voy a seguir con el punto 3 y cualquier cosita, las preguntas las vemos también al final. El punto 3 es sobre el uso de la etiqueta ambiental en compras públicas. Ya aquí adelanté un poco, quizás bastante la idea central y la intención de por qué se utiliza etiquetado ambiental en compra pública. Eh, bueno, para efectos del contexto nacional, todos creo que sabemos que tenemos una legislación bastante
fuerte, diría yo, en comparación con otros países. Tenemos una ley que es la 9986, que establece que toda actividad contractual en donde medien fondos públicos se debe desarrollar bajo el concepto de compra pública estratégica. ¿Y qué es esto de compra pública estratégica? En resumen, es la compra que considera criterios económicos, sociales, de innovación e ambientales. Y subrayo ambientales porque es el tema que nos trae a colación el día de hoy. Es decir, compra pública estratégica debe considerar criterios ambientales. Y aquí lo puse en negrita, me parece. Además, esos criterios tienen que desarrollarse con ciertas especificaciones. Tienen que ser criterios que sean objetivos, verificables y atinentes al objeto contractual. Y esto precisamente, esos términos hacen clic, hacen coincidencia con todo lo que les he indicado sobre lo que es una etiqueta ambiental. ¿Ok? Entonces, yendo un poquito más al detalle, el reglamento a la ley de contratación pública, que es el decreto ejecutivo 43808, tiene una serie de artículos, aquí resalté algunos con algún tipo de resumen, que nos hacen pensar y que nos llevan a que el uso de las etiquetas ambientales en la compra pública es completamente válida, inclusive cumple con los requisitos establecidos en dichas regulaciones. Por ejemplo, el artículo 46 de este reglamento hace referencia directamente al uso de las ecoetiquetas. El artículo 57 establece claramente la relación de los criterios con el objeto contractual, tal y cual se realiza en el programa nacional. Recuerden, normas de etiquetado ambiental con criterios específicos al tipo de bien, al producto, y eso es específicamente lo que pide el artículo 57. Y el artículo 58 habla sobre el uso de criterios objetivos, el uso de normas técnicas, ensayos de laboratorio, certificaciones, sellos, etcétera. Todo coincidente con nuestro programa, inclusive aún más coincidente el artículo 58, que nos habla de normas técnicas internacionales, nacionales, emitidos por un tercero imparcial. No se les hace como coincidencia con todo lo que les he hablado anteriormente, ¿verdad? Sobre etiquetado ambiental, inclusive de respetar las regulaciones del Sistema Nacional para la Calidad, que antes era la ley 8279, que ahorita es la ley 10.473. Es decir, la etiqueta ambiental se puede utilizar dentro de los criterios ambientales de compra pública estratégica. Perfectamente calza con todos los requerimientos que están establecidos en las regulaciones. Y esto es importante también, que el 25% del valor del pliego de condiciones tienen que estar dirigidos a los criterios de compra pública estratégica. Y aquí es cuando yo indico que el etiquetado ambiental le podría representar a los proveedores del Estado una ventaja en el sentido que si el pliego de condiciones considera la etiqueta ambiental como un criterio, podrían ganarse parte de este porcentaje que están acá en la evaluación del pliego. Ok, este es el proyecto que yo les decía anteriormente. Tenemos el proyecto de Codvance, que obviamente es cooperación, les decía cooperación alemana, en donde además participan Naciones Unidas, el PNUMA, y en donde tenemos el apoyo técnico del OCO Institute, que es un instituto súper reconocido, ¿verdad? Que ha apoyado otros esquemas de etiquetado ambiental con su expertise técnico y que nos está apoyando en lograr este objetivo. El objetivo del proyecto Codvance es, lo voy a usar en palabras simples también, promover el uso de las ecoetiquetas en compra pública. Y este proyecto, con este objetivo, se implementa, es un proyecto regional en todos esos países. Aquí está Costa Rica. De parte de Costa Rica, la contraparte nacional es el MINAE, por supuesto, pero también aquí está el ente rector en compra pública, el Ministerio de Hacienda. Tenemos comités de trabajo para lograr esos objetivos. Y como parte del trabajo que hemos realizado, hemos tenido una serie de productos, pero quisiera resaltar estas guías, que yo sé que muchos de ustedes la conocen, fueron publicadas el año pasado, si no me equivoco. Tenemos un manual de implementación de compra pública estratégica, que es el manual del cual se daría una serie de guías. Una de las guías que serían del manual es la guía de criterios ambientales para las compras públicas estratégicas. Y además tenemos una herramienta, ¿verdad? Eh, que es la caja de herramientas propiamente. Ahorita les hablo un poquito sobre esto, donde están una serie de criterios para productos priorizados. Ok, nada más para tenerlo presente.
existen estas herramientas que están disponibles en esta página, que es la página del Ministerio de Hacienda. A lo que quiero llegar es a lo siguiente. ¿Cómo podemos utilizar el etiquetado ambiental en compra pública? Bueno, pensemos en esto. Esto que está acá son los pasos que están definidos en el Manual de Implementación de Compras Públicas Estratégicas, un procedimiento muy general, ¿verdad?, de cómo se tiene que llevar el proceso de contratación, pero que considera en el paso 3 la selección de criterios de evaluación. Y aquí hago una diferenciación, ¿verdad? Etiquetado ambiental, por su naturaleza voluntaria, no puede ser criterio de admisibilidad. Se considera etiquetado ambiental como un criterio de evaluación. Y en este paso 3 es en el cual se desarrolló la guía de criterios ambientales en las compras públicas. Esta guía considera una serie de pasos que se tienen que considerar, para la redundancia, para efectos de la incorporación de criterios ambientales en los pliegos de condiciones. Pero entiéndase esta serie de pasos como una serie de pasos con nivel de prioridad, en donde el primer paso que se refiere es, primero, lo que hay que hacer es, primero, revisemos si el objeto contractual, o sea, objeto contractual, tiene una norma técnica de etiqueta ambiental ya definida. ¿Verdad? Es paso 1. ¿Por qué? Porque la etiqueta ambiental cumple con una serie de requerimientos que les decía se alinean con las regulaciones que están en el país, desde el punto de vista de base científica, dirigir el objeto contractual, evaluación de tercera parte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, revisemos primero que sí, perdón, el objeto contractual cumple o cuenta con norma técnica. Aquí les voy a poner un ejemplo. Va a ser, de ahora en adelante me voy a referir a un ejemplo. Pensemos que vamos a comprar aires acondicionados con estas especificaciones. Entonces les decía que la primera pregunta que está acá es, ¿tiene norma técnica? ¿Existe norma técnica para ese objeto contractual? Para este ejemplo, la respuesta es sí. Existe una norma técnica que es la INTE B50, etiquetado ambiental para aires acondicionados. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos hacer uso de esto? Aquí les traigo un ejemplo. Entonces, la opción 1 es pedir en el pliego de condiciones el cumplimiento de la norma de etiquetado ambiental para el producto de interés. Aquí les coloco una sugerencia de cómo se podría redactar el criterio. Lo voy a leer. Dice, para este ejemplo, el equipo de aire acondicionado cuenta con un desempeño ambiental superior a lo largo de su vida útil, de su ciclo de vida, perdón, debido a que cumple con los requisitos establecidos en la norma INTE B50, etiquetado ambiental, criterios ambientales para aire acondicionado, en su versión vigente o norma equivalente. Aquí subrayé ciertas palabras. ¿Por qué lo subrayé? Porque, bueno, en esta sugerencia de criterio y en el caso de que estemos comprando otro bien diferente, lo que hay que cambiar es lo subrayado. Si estuviéramos comprando un producto de limpieza, le ponemos el producto de limpieza, mantenemos el resto, porque cumple con la norma técnica. En este caso, cambiamos el nombre de la norma. Yo me la sé de memoria. Para producto de limpieza sería INTB 13, etiquetado ambiental, criterios ambientales para productos de limpieza. Es decir, esa sugerencia y criterio, inclusive la hablamos con Inteco para que se redacte bien, es de esta forma y le cambiaríamos el objeto contractual y la norma de acá. ¿Sí? Las normas en nuestra página web de DIGECA están el listado de normas que ya están publicadas, oficializadas, eh, y fue las que les presenté anteriormente. Eso lo refiere a la página de Inteco, porque Inteco tiene derechos de copyright. ¿Ok? Pero Inteco, en conversaciones que hemos tenido, nos ha manifestado su anuencia a que, en caso de que se trate de una institución pública y que que requiera consultar una norma técnica para efectos del cumplimiento de la labor, ¿verdad?, que como funcionarios públicos tenemos que ejercer, se podría abrir un visor de normas. Un visor es, como lo dice la palabra, un visor para nada más ver el contenido de la norma sin que se pueda copiar o descargar, etcétera. Pero sí para leer la norma y ver cuáles son los criterios que se consideran para un producto en particular. Ok, entonces, siguiendo con este ejemplo, ¿cómo se podría verificar? Bueno, con el criterio emitido por el organismo de certificación del producto, ¿verdad? Bajo la norma correspondiente, ¿ok? Es decir, el documento emitido por el organismo de evaluación de la conformidad, en este caso el OCP, el certificado de producto. O, en caso de que el producto ya cuente con el derecho de uso de la etiqueta, bueno, el MINA emite una resolución en donde otorga el derecho de uso de la etiqueta para ese producto de interés y en esa resolución se indica a cuál empresas que se le está otorgando el derecho de uso. ¿Ok? Ok, bien.
Eso es una forma sugerida. Y esto que está acá, y esto es importante, se sugiere utilizar ese criterio solo si existen en el país productos que ya cuenten con derecho de uso de la etiqueta. ¿Sí? Recordemos que este programa está iniciando. Em, Aquí se habla sobre organismos de certificación de producto acreditado. Bueno, aquí están en nuestro sitio web. Se pueden consultar cuáles organismos de certificación pueden ejercer como organismo de evaluación de la conformidad. Y también en nuestra página web se colocan los productos que ya cuentan con derecho de uso de la etiqueta. Aquí está el enlace. Para ecoetiquetado, actualmente estamos en un proceso de acreditación de OCPs. Para ecoetiquetado aún no contamos con productos con derecho de uso. Para etiquetado tipo test o declaración ambiental de productos, sí contamos con productos que cuentan con derecho de uso. Ok, pero les decía, y esto como recordatorio, que si yo soy un responsable de compra en una institución y me preguntan, bueno, ¿cuáles criterios ambientales puedo considerar para aires acondicionados? Tenemos que tener presente que la misma norma son una fuente de criterios y que esos criterios ya tienen base científica, ¿verdad? Aquí están criterios ya definidos en la norma. Entonces, por ejemplo, este gas refrigerante que me gusta mucho hablarlo por el tema del protocolo de Montreal. Eh, entonces, por ejemplo, y esta ya es un pantallazo de la norma, podríamos considerar en caso de que en el mercado nacional no existan productos con el derecho de uso de la etiqueta, entonces podríamos optar por el plan B, por decirlo así, por la opción 2, y es tomar los criterios de la norma y pedirlos en el pliego de condiciones. ¿Ok? Y esto sería la opción 2. Incluir en el pliego de condiciones el criterio de alguno o algunos de los criterios ambientales contemplados en la norma técnica para el producto de interés. Y aquí viene un ejemplo, que es el que yo les decía del gas refrigerante. Aquí no se asusten con la terminología, pareciera un poco técnica, ya se los voy a explicar, pero este criterio que está acá es tomado directamente de la norma INTB 50 y dice que el equipo de aire acondicionado utiliza un gas refrigerante con un potencial de agotamiento de ozono igual a cero o un potencial y un potencial de calentamiento global menor o igual a 1000, según lo establecido en la norma INTB 50. Pareciera muy técnico esto, pero no es tan complejo como inicialmente uno podría pensar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer únicamente para darle seguimiento a este ejemplo? Primero, identificar en la ficha técnica del producto cuál es el tipo de gas refrigerante que contiene el equipo. Ese es el paso uno. ¿Sí? ¿Qué gas refrigerante? Bueno, y les decía que esta opción 2, que es tomar el criterio de la norma, aplica en caso de que no existan en el país empresas con derecho de uso de la etiqueta. Bueno, ok, pero, ok, volvemos a la verificación de este criterio que fue el ejemplo que les traía. Ese es el criterio. Entonces, lo primero es identificar qué tipo de gas refrigerante tiene. Aquí están las especificaciones del equipo. Para un ejemplo hipotético, podríamos identificar este equipo. Contiene un gas refrigerante que se llama R290 refrigerant. ¿Ok? Entonces ya sabemos qué tipo de gas refrigerante tiene. Y el segundo paso es ver si esto que está aquí en negrito subrayado se cumple. ¿Tendrá un potencial de agotamiento de ozono de cero? Bueno, resulta que existe una página es de Naciones Unidas, una página oficial de Naciones Unidas, donde se hace la búsqueda de los gases refrigerantes. Hay una opción de búsqueda, usted le pone el gas refrigerante R290 y le da la información que usted necesita. Aquí dice que el potencial de agotamiento del ozono es cero, para este ejemplo, ¿verdad? Y este es un pantallazo de la página de Naciones Unidas. Entonces dice que es cero, por lo tanto cumple el primer criterio, check. Y el potencial de calentamiento global, en inglés Global Warming Potential, es de 0.02, menor o igual a 1000, cumple. Entonces, para este ejemplo, se cumple con el criterio que se ha establecido. Y aquí lo puse nada más con esto. Lo que quiero que tengan claro es que para este ejemplo que estamos tomando un criterio de norma, se puede colocar en el pliego y para saber esas condiciones del criterio se puede recurrir a la especificación del producto para identificar el tipo de refrigerante y se remite a esta página de Naciones Unidas donde ya está la información para ver si este tipo de gas refrigerante cumple o no con estos requerimientos. Ok, esto que le estoy dando hoy podría ser tema de una presentación completa para otro día, ¿verdad? Con más ejemplos y con más detalle cómo hacer esto. Lo que quiero que sepan hoy es que el etiquetado ambiental se puede incluir como de dos formas: una, pedir la etiqueta como tal, u otra, pedir un criterio ambiental específico que esté contenido en la norma.
Y también, y ya para ir cerrando la presentación, también que existe una caja de herramientas que les mencionaba, ¿verdad? No sé si ustedes han ingresado a la página del Ministerio de Hacienda. Existe un instrumento que se llama caja de herramientas, así con ese nombre tan sencillo, que es un instrumento Excel donde se incluye una serie de productos, objetos contractuales, y donde para cada producto se realiza una sugerencia de criterios de evaluación de tipo ambiental que se podrían incluir en los pliegos de condiciones. Es un archivo Excel que tiene una serie de pestañas. Aquí está, siguiendo con el ejemplo que les traía en las diapositivas anteriores, el tema de los áreas acondicionados, y tiene la pestañita correspondiente donde se enlistan los criterios sugeridos. Una aclaración: la caja de herramientas debe ser un documento vivo en el sentido de que ahorita tiene una cantidad limitada de objetos contractuales o de bienes. La idea es ir incrementando la cantidad de bienes que están en ese listado y por lo tanto tener más criterios para esos nuevos bienes, pero también sería vivo en el sentido de que los criterios que están colocándose aquí están en continua revisión y se pueden ir mejorando. ¿Ok? Se pueden ir mejorando. Entonces, la idea es que se trabaje directamente Hacienda Minae con los expertos correspondientes para ir mejorando esta caja de herramientas. Ok, y finalmente hablarles de la Alianza Ambiental de América. Nada más rápidamente, ya, yo creo que ya se me fue el tiempo, pero tener presente que Costa Rica es un mercado de 5 millones y algo de habitantes. Es un mercado pequeño, pero que se está trabajando a nivel regional en una plataforma, como lo indica, regional de etiquetado ambiental. Entonces, el propósito es tener una plataforma común de etiquetado ambiental confiable, de manera que se establezca esta base normativa para que las etiquetas de Costa Rica, por ejemplo, que la etiqueta, si una empresa a nivel nacional obtiene el derecho de uso de la etiqueta nacional, con solo esa evaluación de la conformidad puede obtener el sello ambiental de América, que es una etiqueta ambiental regional. Esto, desde el punto de vista como empresario, sería muy útil para posicionar productos en otros mercados, que pasaríamos de un mercado pequeño, les decía, de 5 millones de habitantes, que es Costa Rica, a la sumatoria de todos esos que están acá, son más de 400 millones de habitantes. Y entonces no tendría que incurrir en una evaluación doble, sino que con solo la evaluación que me hacen en el país ya podía optar por la etiqueta regional. ¿Ok? Y esta Alianza Ambiental de América ya está conformada legalmente, fue conformada en julio del año pasado. Es una asociación y de parte de Costa Rica ya Inteco y el ECA forman parte como asociados fundadores y el MINAE actualmente está en proceso de adhesión como asociado honorario. Ok, me pasé un poquito del tiempo, pero voy a dejar la presentación hasta acá y en caso que existan consultas, estoy atento. No, perfecto. Muchísimas gracias, Marco, más bien por tan clara la presentación. Tenemos varias consultas, un par de consultas en el chat, pero si quieren, más bien daría un espacio para ver si quieren plantearlas directamente a Marco, levantando la mano para darle chance por medio del micrófono, si quieren intervenir con algún comentario o alguna consulta concreta. Bueno, mientras les damos tiempo, las consultas que tenemos en el chat nos preguntaban cómo y a dónde van a mercadear estas etiquetas. Ok, eh, les decía vamos a ver, vamos a hablar un poquito con más detalle. Desde el MINAE, en el marco del proyecto EcoAdvance y con la cooperación alemana, les comentamos que resulta fundamental hacer el posicionamiento de la etiqueta. Entonces, la cooperación alemana lo que hizo fue un proyecto con Inteco para elaborar una estrategia de marketing. La estrategia de marketing, los expertos en temas de marketing, yo soy de otra área, yo soy biotecnólogo con otras especialidades, pero sí les dijimos o le pedimos como requisito que la estrategia de marketing tenga diferentes públicos meta. Uno es el consumidor normal, ¿verdad? Posicionamiento a partir de los productos que ya cuentan con norma. Otro es inclusive el sector público, los responsables de compra, ¿verdad? Y eso es una estrategia también de formación que forma parte de que
se puedan brindar conocimientos de cómo utilizar la etiqueta en procesos de contratación. Y también la estrategia de marketing tiene que estar dirigido, y un público meta somos propiamente las empresas o el sector privado que podría estar interesado en optar por la etiqueta. Entonces tienen como esa diferenciación, y la estrategia de marketing considera obviamente los mecanismos de publicidad que son más utilizados actualmente, aparte de los ya tradicionales que son radio y televisión, pero también estamos trabajando con temas de redes sociales y esto. Entonces la estrategia está en diseño, eh, y les decía que esperamos como ya ir entrando más fuertemente en posicionamiento en los próximos meses. Pero lo que sí tenemos claro es que sin esa estrategia, o sea, dicho en otras palabras, debemos echar a andar esa estrategia. Debemos posicionar la etiqueta en el consumidor. El consumidor tiene que identificar qué es la etiqueta. Con solo que vea la manita verde que les enseñé anteriormente, que sepa, esta es la etiqueta del MINAE, por lo tanto, ese producto es mejor, ¿verdad? Por lo menos que identifique, haga esa relación. En eso hay que trabajar. Y en eso se basa el éxito de cualquier esquema etiquetado a nivel mundial, ¿verdad? Que el consumidor sepa que la etiqueta. Gracias, Marco. Tenemos dos consultas más. Dice la norma INTE, esta es de Eugenio Solís, la norma INTE B50 del aire acondicionado viene a complementar la directriz 011 del MINAE. Ok, aquí hago una pequeña confesión. Yo sé que la directriz 11 está en proceso de ajustes por la Dirección de Energía, no por DIEC, por la Dirección de Energía está en proceso de ajustes. Sé que la directriz 11 establece ciertos estándares de eficiencia en equipos de refrigeración y aire acondicionado. Sé que existen reglamentos técnicos que fueron publicados posterior a la directriz 11 que establecían esos requisitos de carácter obligatorio al momento de importación de equipos. Y obviamente, como esos requisitos están al momento de importación y se regulan mediante en notas técnicas, subrayo, notas técnicas, entonces el cumplimiento de esos requisitos se realiza al momento de importar el equipo, y que los estándares que inicialmente estaban en la directriz 11 ya se cumplirían en cualquier producto que estén en el mercado nacional. ¿Ok? Entonces, ahí la Dirección de Energía lo que estaba pensando, y aquí tal vez estoy un poquito desactualizado con lo último que ha ocurrido, es que ya para efectos de refrigeración y aire acondicionado, la directriz 11 no tendría sentido o perdría sentido en vista de que ya los productos se controlan el cumplimiento de ese requisito al momento de la importación. Entonces, lo que estaban analizando es que si colocaban un nuevo estándar de eficiencia para el sector público bajo el enfoque del que el Estado predique con el ejemplo, ¿verdad? Eso fue lo último que entendí. Em, la norma de etiquetado ambiental, la INTE B50, establece o toma de base la eficiencia que está en el reglamento técnico original como que es obligatorio, pero le puso un plus adicional, o sea, puede decirlo en otras palabras para no hacer mucho enredo. El etiquetado ambiental tiene que ir más allá de lo que es exigido por reglamento obligatorio. Por eso es que la norma INTE 50 pide, para efectos de obtener la etiqueta, un porcentaje, 20% más de lo que pide el reglamento técnico. ¿Ok? Por su naturaleza voluntaria y por su naturaleza de diferenciar la excelencia. Entonces, al compañero que hizo la pregunta, sí le debo un poquito aquí el estado de la directriz 11. No hace mucho hace algunos meses que no hablo con con la Dirección de Energía. No sé qué pasó al final con la actualización de la directriz 11, pero me gustaría que nos dejen en el chat el nombre, el correo, y le buscamos la información más actualizada. Nos ponemos en contacto con la Dirección de Energía para ver qué es lo último que ha pasado con eso. Yo sí confieso que hace algunos meses pregunté, pero no sé qué pasó últimamente. Más bien, si hay algún compañero que sepa y que esté por aquí más enterado que yo, se los agradecería. No, bueno, nosotros también estábamos a la espera de unas respuestas con respecto a la actualización ya de algunos elementos de actualización de la norma, en donde nosotros habíamos también en su momento revisado, pero igual quedamos como al pendiente de que nos dieran la información final. Entonces, asumiría uno que Ok. todavía están en ajustes últimos. Aquí hago, Em, perdón, Rosario, hago ujú. un último comentario con esto. Em, Les decía que hay reglamentos técnicos que consideran los estándares que estaban en la antigua Directriz 11. Esos reglamentos técnicos son obligatorios y que
se cumplen o se verifican al momento de importar los equipos. Las refrigeradoras y aires acondicionados son importados todos. ¿Ok? Entonces, los productos que están en el mercado nacional cumplen con ese estándar que establece el reglamento técnico. Pero hay un elemento a considerar. El reglamento técnico establece que se tiene que colocar una etiqueta de eficiencia energética. Son las etiquetas amarillas que vemos en las refrigeradoras y en los aires acondicionados, ¿verdad? Cuando usted ve la información de la etiqueta energética, dice si cumple o no cumple con el estándar obligatorio, pero dice qué porcentaje está por encima, o sea, qué porcentaje es más eficiente que lo que pide el reglamento técnico. Por ejemplo, ustedes pueden encontrar un producto que dice 20% superior al estándar de eficiencia energética. Esa información sí podría ser utilizada para efectos de compra pública. ¿Por qué? Porque usted le puede colocar en un pliego de condiciones que el producto tenga un porcentaje de eficiencia por encima de lo obligatorio, ¿verdad? Y eso es como un elemento para ir más allá y considerarlo como un criterio de evaluación. Y eso es precisamente lo que les decía, con ese enfoque es que se está haciendo en los criterios de eficiencia energética que están en las normas de refrigeración y aire acondicionado. Obviamente les piden un 20% más de lo que pide el reglamento técnico. De lo que se pide como obligatorio que, que sea 20% más eficiente. Y así están las normas de etiquetado ambiental. Ok. Gracias, Marco. Y otra consulta es si puedes ampliar o aclarar un poco más cuando hacías mención de que un criterio ambiental solo se puede colocar como cláusula de evaluación y no de admisibilidad. Ah, ok, ok. Sí, eso es importante. Em, ok. Según yo aquí, de lo que he conversado con la Dirección de Contratación del Ministerio de Hacienda, con la DECOP, es que un criterio de admisibilidad se pide cuando la regulación así lo exige. O sea, tiene una base normativa de exigencia y cumplimiento obligatorio, con algunas excepciones. Y aquí el ejemplo que siempre me pusieron, alguna excepción. Una institución pública puede pedir un criterio de admisibilidad que no esté en una regulación, que no esté en un reglamento técnico. Por ejemplo, que tenga que vaya a comprar un mueble, que sé yo, un mueble para oficina, y que el espacio donde se va a colocar tenga ciertas dimensiones. Entonces usted puede pedir como criterio de admisibilidad que el mueble cumpla con esas dimensiones, ¿verdad? O que el carro que voy a comprar y que existe una política institucional que el carro tiene que ser de color blanco, celeste, lo que sea. Bueno, y vamos a comprar un carro con ese color, ¿verdad? No está en la normativa, pero forma parte de una política institucional o una necesidad que no puede cambiar y que hay que cumplirlo, ¿verdad? Entonces, criterio de admisibilidad es cumple o cumple, ¿verdad? Y el que no cumple no puede seguir el proceso, no puede seguir el proceso de contratación. El etiquetado ambiental a nivel mundial, colocar la etiqueta ambiental en producto es voluntario. El que quiere lo hace y el que no quiere, pues no lo hace. ¿Sí? Es una naturaleza, es un principio básico de la 14.020. Entonces, si usted coloca una etiqueta ambiental como criterio de admisibilidad, no está basado en una exigencia normativa, ¿verdad? Entonces, lo que se sugiere, y esto no se hace solo, no lo estamos sugiriendo solo en Costa Rica, a nivel mundial también se hace así, etiquetado ambiental se utiliza como un puntaje en la valoración de los pliegos de condiciones. Yo no puedo exigir que todos los productos que participen en un proceso de contratación tengan la etiqueta, o sea, no puedo exigir que sea admisibilidad, pero sí le puedo colocar o les puedo dar un puntaje a los que sí cumplen con ese criterio, es decir, que sean de evaluación. No sé si me expliqué. Perdón, hoy ando un poquito, es que estoy en gira y estoy escuchando mucho ruido, entonces estoy un poquito desconcentrado. Perdón por eso. No, me parece que sí, sí quedó claro. No sé si alguien quisiera, o Carla, que era la que hacía la consulta, quieras ampliar algo o si te quedó, si quedó claro la explicación. Todo bien, nos dice Carla. ¿Alguna otra consulta o comentario? Alguien hace colocarlo como admisibilidad es restrictivo y puede caber un recurso de objeción. Por eso es mejor colocarlo en evaluación y el que lo cumple se gana los puntos. Eso nos indica Rigoberto Méndez Mora, su comentario. No sé si quieres hacer referencia a eso. ¿Me escuchaste bien, Marco? Sí, 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 Ok. escuché bien. Más bien, muchas gracias al señor que nos hace la aclaración. Sí, si colocamos este criterio de etiquetamiento como admisibilidad, tenemos el riesgo de que nadie cumpla y el proceso se declare, no sé el concepto,
infructuoso o que no se pueda seguir, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo he estado en diferentes espacios, en diferentes países de la región, inclusive con el PENUMA, y en todos existe coincidencia que el etiquetado ambiental se utiliza como ese puntaje que se puede asignar, pero no como evaluación, por los problemas que ya mencionó don Rigoberto, creo. ¿Alguna otra persona que tenga alguna consulta? Nada más les recuerdo que por favor hayan firmado la lista y también para atender a algunas consultas que nos hacían sobre la presentación y la grabación. Eso nosotros se los hacemos llegar, nos facilitarán esa presentación y pues también la grabación de la actividad. Marco, sí, pareciera que ya no tenemos ni más preguntas en el chat, ni manos levantadas. Y además también, en consideración de que sí, el compañero se encuentra en una gira y más bien, bueno, atendió este compromiso que ya estaba previamente coordinado. Más bien agradecerte muchísimo, Marco, la excelente presentación y bueno, y haber atendido las consultas de todas las personas asistentes a quienes les agradecemos que hayan aceptado nuestra invitación a este espacio para seguir compartiendo temas ambientales de interés. Y bueno, más bien. Estamos entonces en contacto y que tengan todas y todos un excelente día y un buen fin de semana. Bueno, buen fin de semana a todos. Quedo a la orden. Gracias. Hasta luego. Rosario, recordar acabar la grabación. Claro, ajá.